Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Hola, ¿qué tal mis amigos y familiares? Espero se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, a través de estos audios. Mi nombre es David Ramírez y comparto con ustedes una reflexión más acerca de la palabra de Dios. Y continuamos con la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta que tenemos en nuestra Biblia. Y ahora vamos a considerar el capítulo 11. Y algo que quiero mencionar, un pequeño dato o algo para resaltar, es que cuando estas cartas se escribieron, de hecho toda la Biblia cuando se escribió no venía dividida ni en capítulos ni en versículos, y por eso es que encontramos aquí en este capítulo 11 un pequeño dato, algo curioso, y es que comienza el capítulo 11 y el verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero este primer versículo del capítulo 11 parece más bien que pertenece al capítulo 10, vendría siendo el verso 34, digámoslo así, del capítulo 10, y no el versículo 1 del capítulo 11. Después comienza el apóstol a hablar acerca de una situación que se daba entre las mujeres, pero esto solo lo comparto como un pequeño dato, como algo curioso, que cuando se hicieron las divisiones de esta carta, se dividió en capítulos y después en versículos. Este verso, el 1 del capítulo 11, debió haber sido, a mi parecer, el 34 del capítulo 10. Pero bueno, no afecta en nada, no cambia para nada nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra esperanza. Solamente, como les decía, es un dato curioso. Bien, el verso 2 continúa el apóstol Pablo escribiendo y dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí el apóstol les dice que algo que debe reconocer es que se acuerdan de él en cuanto a las instrucciones que él les dio. Dice que las retienen, es decir, que siguen las instrucciones que él les dio tal como se las dio. Pero después, dice el apóstol, comienza a hablar acerca de algo que pensamos se daba en esta iglesia en Corinto, y era que la mujer quizá en algún momento oraba o profetizaba sin cubrirse la cabeza. Y todo esto del velo que se menciona aquí es un tema que ha sido de controversia, ha causado polémica. Entonces difícilmente creo yo poder esclarecerlo de la mejor manera, es decir, que yo pueda ahorita decir exactamente a qué se refiere, pues a lo largo de muchísimos años, escritores, comentaristas, teólogos no han llegado a un punto clave o a un punto único en cuanto a esto que se está dando. Bueno, pues difícilmente creo que se pueda en estos tiempos aclarar, pero sí quiero dar una opinión personal con base en lo que en algún momento pues he buscado, como en algún comentario o en alguna otra ayuda que podemos encontrar para entender la Biblia. Y dice, quiero seguir leyendo ahora el verso 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Esto es lo que les comentaba, esta controversia en cuanto al velo, si es que se debe usar hoy en día, si no se debe de usar. Me parece que algo que el apóstol menciona era acerca de una costumbre que se daba en aquellos lugares, sobre todo, insisto, en Corinto o en Grecia posiblemente, que aún mujeres que no eran propiamente cristianas, que podrían profesar algún otro culto, alguna otra religión,
tenían también la costumbre de cubrirse la cabeza como una señal de autoridad, es decir, que eran casadas o que estaban comprometidas o que en algún momento al lugar a donde fueran el cubrirse la cabeza era una señal de respeto, es decir, que no eran mujeres pues que vendían su cuerpo a cambio de monedas o tal vez de alimentos, es decir, las mujeres que andaban sin cubrirse la cabeza o con el cabello corto, una de dos, si no tenían cubierta la cabeza, posiblemente eran prostitutas, y si tenían la cabeza rapada, quizá eran esclavas, es decir, pertenecían a alguien y era una señal de su esclavitud. Entonces entendemos que aquellas mujeres con el cabello largo y la cabeza cubierta quería decir que eran mujeres pues respetables, casadas, que no se dedicaban a hacer ningún tipo de mal, ni tampoco eran esclavas. Quizá por eso el apóstol es que dice que deben cubrirse la cabeza para mostrar esa señal de respeto, de honorabilidad para cada una de ellas. Esto solamente, como les decía, es un comentario con base en lo que he podido estudiar un poquito, pero no estoy queriendo decir que eso era exactamente lo que el apóstol tenía en mente cuando escribió esto. Si tuviéramos hoy en día que determinar si la mujer debe cubrirse o no la cabeza, a mi parecer no tendría que hacerlo, es decir, no es un requisito en cuanto a la santidad. ¿Por qué? Bueno, porque habrá mujeres que puedan cubrirse la cabeza pero no estar sujetas a su marido, entonces de poco sirve esa señal de autoridad sobre su cabeza. Por el contrario, pudiera ser que no usen el velo y tener una sujeción a su marido, como nos lo enseña aquí la Biblia en este pasaje y en algunos otros. Entonces, más allá que utilizar un artículo para su cabeza, me parece que lo que deberíamos enfocar es en cuanto a la autoridad que el hombre tiene en cuanto a la mujer, sin obviamente caer en machismo ni nada de eso. No se trata de eso, no estamos hablando de feminismo o machismo, sino del orden que Dios estableció y que aquí lo menciona, dice en el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, no se habla de machismo, no es que se trate de eso, sino que nosotros los varones tenemos como autoridad a nuestro Señor Jesucristo, y dice aquí mismo que el varón es la cabeza de la mujer, dando a entender también que hay una señal de autoridad, y Dios, dice aquí, es la cabeza de Cristo, es decir, seguimos un orden de autoridad, no en ningún momento para suprimir o para denigrar a las mujeres o al varón también, no para nada, sino de someternos a nuestras respectivas autoridades. Entonces creo yo que más que utilizar ese artículo para la cabeza, lo que las mujeres deben tener en su corazón es ese respeto, es esa honra y la sujeción a sus maridos, como dice también el apóstol Pablo, que se sujeten como al Señor en todo. Entonces creo yo que es preferible eso, que utilicen un velo, pero que no cumplan con lo que el Señor espera de las mujeres en cuanto a este punto de la autoridad. Después dice también en el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad, que eso es lo que les mencionaba, sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este punto también es un poco complicado, pues no podemos determinar si se refiere a los ángeles, a esos espíritus ministradores que vienen de parte de Dios, o incluso también a los ángeles que son del diablo, pues también son ángeles. En Apocalipsis dice que en algún momento el diablo y sus ángeles, es decir, ángel lo que significa es mensajero, no necesariamente un mensajero bueno que venga de parte de Dios, sino puede ser también un mensajero o un siervo del diablo, y también es conocido como ángel. Pero también en algún momento en Apocalipsis se menciona a los ángeles como aquellos que estaban al frente de las iglesias. Recordemos que dice, el Señor escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y entonces se entiende que se refería a quien estaba al frente, al pastor, por decirlo de esta manera, de esa iglesia. Podemos entender entonces que aquí quizás se refiera a los seres espirituales, pero también a hermanos que podían venir de algún otro lugar, y al ver que las mujeres tenían cubierta su cabeza, entonces era una señal de que estaban comprometidas, casadas, de que tenían autoridad sobre ellas. De lo contrario pensarían pues que era una mujer que quizá no tenía una vida muy honrosa
que pudieran pensar, ¿no? Pero bueno, insisto, solamente son algunas conclusiones, algunos comentarios que puedo hacer sin determinar con certeza al 100% que esto es lo que estaba sucediendo. Bien, dice después en el verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Algo que menciona aquí el apóstol Pablo es que hace esa referencia a que no hay machismo o feminismo. Dice, es cierto que el hombre es autoridad sobre la mujer, dice, pero al final tanto el uno como el otro son hijos de Dios. Parafraseando un poco lo que diría aquí el apóstol Pablo, pues dice, sí, la mujer procede del varón, del primer varón, es decir, de Adán fue tomada Eva, es decir, de ahí salió, de Adán procede Eva, pero después todos los demás varones que hay, incluso el Señor Jesucristo, procede de una mujer, es decir, somos nacidos de alguna mujer. Entonces, así como el hombre no puede ser sin la mujer también no podría haber sido sin el varón. Y dice aquí el apóstol Pablo, pero todo procede de Dios, tanto hombres como mujeres somos iguales en el sentido que somos hijos de Dios, que tenemos la salvación asegurada, seamos hombres o mujeres. Cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, cuando profesamos nuestra fe, entonces entendemos que todo estará bien, no importa si somos hombres o mujeres, no depende de eso, sino de nuestra comunión con Dios. Insisto, vuelvo a comentar, no así en cuanto a la autoridad, ahí sí hay una diferencia, pero no para denigrar a la mujer o hacerla menos, sino por causa, como dice también el apóstol Pablo en otra de sus cartas, dice, porque no fue Adán quien el diablo engañó, sino Eva. Eva fue engañada y entonces dio de comer a Adán. Entonces nos da a entender que la mujer debe estar sujeta a su marido, es decir, tener el cuidado, más allá de verlo como reprimir a la mujer, es cuidarle, que la mujer tenga a alguien sobre su cabeza, simbólicamente hablando, para que pueda cuidar de ella. En ese sentido de autoridad, de protección, de amor, obviamente, es el que debe tener una mujer sobre su cabeza. Bien, bueno, después continúa el apóstol Pablo en cuanto a la cena del Señor y me abarca también una buena parte de este capítulo, así que me gustaría mejor eso tocarlo en un próximo audio para hacerlo con calma, para no hacerlo con prisa y no abarcar de la mejor manera. Y algo que me gustaría que quedara en nuestro corazón en cuanto a esta primera parte del capítulo 11 es que nosotros debemos someternos a Cristo, así como Cristo se sometió al Padre y lo obedeció en todo, así nosotros debemos obedecer a nuestro Señor. Y más allá de decir que nosotros debamos ser una autoridad o autoritarios, mejor dicho, esa es la palabra, autoritarios sobre la mujer, debemos de actuar para con ellas en amor, como también en la Biblia nos enseña, maridos, amad a vuestras mujeres. Y cuando nosotros tengamos que ejercer ese cuidado, esa autoridad, el amor, la protección, lo haremos de la mejor manera, pues estaremos actuando en amor y no en machismo ni autoritarismo. Eso sería un consejo para los varones y para las mujeres, bueno, para aquellas que son casadas también, que se sometan a su marido pensando que no es un autoritarismo, sino que es una protección de parte de Dios para sus vidas. Y pidan entonces tanto hombres como mujeres que en el caso de los hombres podamos nosotros ejercer esa autoridad, ese cuidado, ese amor sobre la mujer, como Cristo dice amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y también la mujer que tenga ese mismo cuidado en cuanto al respeto por su marido, como nos lo enseña también la Biblia. Así que mis amigos y hermanos, pues les dejo con esta breve reflexión. Cuídense mucho, nos saludamos en un próximo audio, continuando con el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Que Dios les bendiga, que estén todos muy bien. Por mi parte, reciban un muy muy fuerte abrazo, en nombre de Jesús. Amén. Esperemos que este audio haya sido de bendición.
Esto fue Lámpara y Lumbrera. Nos vemos en la próxima.